Hola, buenos días. Gracias por la Buen comunicación. día. No, por favor, muchas gracias a usted por este contacto. A ver, aquellos que estamos en otras provincias, obviamente que nos llega todo por medios de comunicación o bien por redes sociales. Antes de ayer, perdón, lo escuchaba a Silioni decir esto es material de divulgación, pero no forma parte de la educación sexual integral y no es material obligatorio para los alumnos. Gustavo, ¿cuál es su opinión respecto a esto que en el centro de la polémica? Sí, a ver, en principio me parece que es más una discusión de índole política más que pedagógica. Estos textos que han entrado en la discusión, sí, una discusión poco acalorada respecto de los libros que son parte de una colección. Son 100 títulos Ujú. de autores y autoras reconocidas, digamos. No puede decirse que esos textos no sean parte de la literatura, más allá del contenido que tengan en términos de Ujú. lo que cierto sector de la sociedad considera inapropiado, ¿no? Claro. Hay que pensar que esa colección va a las bibliotecas, no son libros que se les entregan a los chicos, es una colección de libros destinada a chicos del ciclo superior, es decir, de 17 y 18 años, y la pauta para la bibliotecaria es que esté mediado por un docente. Claro. Sí se pueden utilizar, depende del texto que se elija, para la educación sexual integral, sí, que es parte de la norma vigente en la República Argentina, y no más que eso, Claro. digamos. Me parece que aquí lo que se plantea es una discusión, por eso yo le planteaba, más Sí, de tinte política, ideológico. ¿sí?, de un gobierno nacional que tiene una mirada particular respecto a la educación sexual integral y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que políticamente está en las antípodas y que tiene una mirada totalmente Claro. diferente. Y de alguna manera estas dos miradas reflejan nuestra sociedad, ¿sí? Sí. Porque justamente no es que hay acuerdos absolutos respecto de la educación sexual integral. Hay quienes están muy de acuerdo y también hay quienes están en contra de la norma. Claro. Por lo tanto, bueno, me parece que lo que venimos escuchando en los últimos días refleja de alguna manera lo que sucede en nuestra sociedad. Lo cierto es que los Sí. textos, digamos, no son muy diferentes a otros que circulan en las escuelas. A ver, tenemos textos clásicos, ¿sí?, Sí. como El Matadero de Echeverría, donde hay escenas de sexo explícito y se viola a un Claro. unitario a través de los soldados, es decir, con un lenguaje que uno podría decir es inadecuado para un adolescente, y sin embargo lo venimos leyendo hace 100 años, o por lo menos se Claro. leía. A mí me tocó leerlo en cuarto año. Claro. Así que nuevamente esto, ¿no? La cuestión no es tanto didáctica o pedagógica, sino está vinculado Una cuestión ideológica. a lo que estamos acostumbrados los Sí. argentinos, ¿no? Una grieta. De un lado se colocan unos, del otro lado se colocan los otros, y la verdad es que hay poco posibilidad de discutir razonablemente respecto del uso de estos textos. Claro. Yo esto lo sumo a lo que pasó recientemente, que se dio a conocer que del gobierno nacional se había contratado una ONG chilena para capacitar a los que tienen que educar sobre ESI, con un punto de vista bastante particular, ¿no? Como por ejemplo que la abstinencia es el único método anticonceptivo, ¿no? Que es lo que vienen promoviendo de los libros que tiene esa ONG. O sea, como que se ajusta para cierto perfil ideológico esta denuncia también. Claro, es justamente esto, ¿no? Me parece que son dos miradas contrapuestas respecto de estas cuestiones. Y eso se vio hace unos años atrás. Ustedes recordarán que la ley que finalmente se aprobó por el aborto, sí, tuvo primero un fracaso en la Cámara de Diputados, Sí, al año sí, sí. siguiente se volvió a presentar y fue aprobada, pero por escasos votos
de diferencia. Es decir, esa votación reflejó de alguna manera, bueno, la postura que tiene la sociedad respecto de estas cuestiones. No fue una ley aprobada por unanimidad como, por ejemplo, la Ley Nacional de Educación en el año 2006. ¿Se entiende? Es decir, Sí. Son leyes que reflejan el estado de situación de una sociedad que no tiene un acuerdo unánime respecto de esta cuestión. Claro. A mí me preocupa bastante más que de esto que estamos hablando, que por ejemplo se intente introducir, como ya se intentó alguna vez, primero el peronismo, también lo hizo Mauricio Macri en algún momento, libros donde se cuenta la historia, fundamentalmente política, de otra manera, ¿no? Para que determinados dirigentes queden bien y que otros dirigentes queden mal. A mí eso me preocupa bastante más. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, a ver, eso cada vez que a un sector le corresponde, le toca por una posición determinada contar hechos de la historia, bueno, va a suceder eso. La escuela debería promover justamente la discusión respecto de estas miradas, ¿no? Es decir, un profesor, pero esto lo planteo en casi todas las disciplinas, ¿no? No mostrar una sola cara de la moneda, sino plantear que hay distintas lecturas respecto de un mismo fenómeno, de un mismo hecho histórico, debatir y que los propios chicos sean quienes tomen una postura al respecto, ¿no? Claro. No que haya una bajada de línea única, como si los hechos históricos tuvieran una única interpretación. Claro, claro. Bueno, que es básicamente el rol del docente, ¿no? Que no es transmitirles simplemente conocimientos, ni tampoco decirles cómo deben pensar, sino enseñarles a pensar por sí mismos. Efectivamente, claro. Y eso se hace proponiendo todas las miradas, incluso con las que uno no está de acuerdo. Claro, claro. Gustavo, por último, ya con esto voy cerrando, porque estaba leyendo una columna de Claudia Peiró para el diario Infobae, donde manifiesta de lo que es la ESI en la primaria en Buenos Aires, y cita libros como Rey Rey, por ejemplo, que es, según lo que puedo leer ahí, una recreación de Cenicienta, donde el príncipe no se enamora de Cenicienta, sino de un jovencito, y que obviamente hace un escándalo de esto, como diciendo, están tratando de reconfigurar la familia. Y yo pensaba, ¿por qué no nos parece, qué sé yo, o nos parece adecuado y correcto que un príncipe bese a una princesa dormida en un bosque, Blancanieves, y no que un príncipe pueda besar a otro jovencito de su mismo sexo? Bueno, es parte de la discusión. Sí. Esto está claro, justamente. Y además, ¿por qué aceptamos tranquilamente que un príncipe avance sobre una princesa a la que no conoce y la bese? Claro, claro. Sin su consentimiento, ¿no? Claro. Bueno, es parte, uno no puede descontextualizar las historias respecto del mundo y del tiempo en que se crearon. Claro, también hay un tema, ¿sí?, central. Hay que pensar la historia, el cuento, el relato en el momento histórico en que se desarrollaron y en todo caso discutir al respecto. Claro, está bueno. Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto, hasta pronto. Que tenga buen día. Hablamos con Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.